¿qué tal, queridos amigos? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estamos aquí transmitiendo desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Quizás, bueno, ¿quién está hablando? Está oscuro. Aquí estamos transmitiendo esta clase número 8 ya de lo que es el curso que estamos llevando de monoteísmo en el antiguo Israel, cómo ha sido ese proceso. Y pues la idea es que podamos comprender a través de la historia, pues comprender todo lo que sucede, lo que ha sucedido en Israel y de en dónde comenzó lo que es ahora el monoteísmo, cuándo sucedió, o si siempre fueron monoteístas. Y bueno, eso es lo que estamos analizando en este curso. Pues bueno, como ustedes ya saben, vamos a irnos a las diapositivas que queremos compartir. Por favor, verifica toda la información. ¿Sí? No se trata de que estén de acuerdo conmigo. No, 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 no. Cada alma, cada persona son caminos diferentes, pueden percibir de manera diferente. No, no. Yo te estoy dando información histórica que se puede verificar. Y por eso yo te pido, por favor, que tú verifiques la información a través de una investigación y al final pues tú vas a tomar tus conclusiones, que podemos coincidir o no podemos coincidir. Seamos felices, no pasa nada. Si tú piensas que es negro y yo pienso que es beige o gris o negro o blanco, si somos diferentes, no pasa, o sea, está bien, o sea, tú lo estás tomando tu conclusión y eso es lo que vale es lo que tú, al punto que llegaste después de estar investigando, verificando, cotejando diferentes fuentes, dice, bueno, mi conclusión esa es la que vale, tu conclusión. Por eso dice ahí en la pantalla, verifica toda la información con una investigación, con tu propia investigación, para que saques tu conclusión. Y eso es lo que vale. Bien, vamos a ver qué nos toca ver hoy en la clase número 8. El objetivo es conocer en qué momento surge el Satán o Hasatán, también como se dice en los relatos de la Biblia hebrea con respecto al monoteísmo del judaísmo naciente, después de lo que es el exilio. De ahí nació, de ahí empezó lo que es el judaísmo que ahora nosotros ya conocemos y que ese judaísmo ha traído una influencia en el cristianismo y ese cristianismo también trajo una influencia en lo que es el Islam. Entonces, ¿pero de dónde viene todo? Del judaísmo, ¿ok? Porque cuando hablamos del Islam, por ejemplo, los islámicos piensan que Yeshua va a regresar y entonces hay una gran influencia en el Islam, que no vamos a hablar de eso en este momento, en esta clase, no lo vamos a hacer, pero es para que se den cuenta que todo viene de un judaísmo que nació, ese judaísmo nació después del exilio en Babilonia. Y es importante que nosotros lo comprendamos así. Entonces es conocer, ahí ya lo vimos, los relatos cuando surge este personaje que ya se le dio una identidad. Ahora, el segundo Isaías, cuando estamos hablando del segundo Isaías, recordemos que el Isaías está en tres partes, fueron tres autores. El original, el primero fue del 1 al 39 y luego del 40 al 55 es el segundo Isaías, el Deutero Isaías, y luego el último fue del 56 al 66, el Trito Isaías. Y todos, por ejemplo, el primero fue preexilio, el segundo fue durante el exilio y el tercero fue después del exilio. Por eso es que vemos cuando tú analizas el profeta Isaías, que después se juntaron todos estos, los tres escritos, pues podemos ver que hay diferencias en cuanto a cómo perciben y cómo expresan acerca de Dios, y eso es lo que vamos a estar analizando con este tema, ¿ok? Entonces el segundo Isaías, como estábamos diciendo hace un momento, del 40 al 55, lo elaboró a los inicios del imperio persa, ya, aunque ya estaban todavía ahí en Babilonia, pero fue a los inicios del imperio persa, un discurso que presenta a Yahvé como un Dios único. El segundo Isaías es el que más habla de una manera más directa
presenta al Creador, presenta al Rey del Universo, lo presenta como el único Dios. Y eso es importante que nosotros lo vayamos percibiendo, lo vayamos viendo, cómo lo presenta. Y como resultado, al hablar de único Dios, que no hay otros dioses, ¿sí? Tuvo que integrar en esta única deidad, y esto es importante que lo vayas viendo en los escritos, tuvo que integrar en esta única deidad funciones tradicionales atribuidas a diosas, ¿sí? Y demonios y divinidades malignas. Entonces, no se espanten, por favor, pero así está. O sea, cuando nos empecemos a ver las escrituras, ¿sí? Se tuvo bueno, si es el único Dios, entonces Dios creó el mal, Dios creó a ese demonio llamado Hasatán, existe como tal, o qué es, cómo es eso. Entonces nosotros tenemos que pararnos y detenernos ahora sí y ver qué es lo que realmente nos está transmitiendo, qué mensaje nos está transmitiendo este escritor anónimo, no se sabe quién es, y al tomar al Rey del Universo y ponerles atributos de deidades femeninas, de diosas, pero también de deidades malignas que eran malos. Había dos dioses malos, de acuerdo a las creencias o al sistema de creencias que había en el preexilio. Después del exilio, ese sistema de creencias que tenían en Canaán seguía. Entonces, cuando regresaron después del exilio otra vez a la tierra de Judá y traían, ahora sí que la Torá y traían todos estos escritos, tenían que enseñar al pueblo, si lo querían encaminar a un monoteísmo, ¿sí? No a una monolatría donde creen en un Dios pero saben que hay otros dioses. Aquí el segundo Isaías lo que está buscando es decir, hay un solo Dios y fuera de él no hay otros dioses. Entonces, eso en la mente de los cananitas dice, bueno, si nosotros sabíamos que había dioses buenos, había dioses malos, ahora cómo que hay un solo Dios y lo malo cómo queda. Entonces Isaías de alguna forma tuvo que decir, pues todo está acá, ¿sí? Y eso lo vamos a analizar en esta clase, ¿ok? Entonces nos presenta el segundo Isaías a Yahvé como el creador del bien y del mal, de la paz, del shalom y del caos, ¿sí? Ahora sí que lo contrario del shalom, de la paz, pues esa paz profunda, es el caos, ¿ok? Y esto pues nosotros tenemos que ir considerando toda esta información. Ahora, hablando de la diosa, vimos en las clases anteriores, las dos últimas, cómo Asherá tuvieron que sacarla del sistema de creencias de los cananitas, que los israelitas, los judaítas, porque los que estaban en el exilio en Babilonia eran judaítas. Cuando regresaron los judaítas, que eran cananeos, ellos tenían su sistema de creencias y tuvieron que sacar a esa diosa que ¿cómo podríamos decir? En su fe, en su sistema de creencias era muy poderosa esa diosa. ¿Sí? Era más popular, hablando del preexilio, antes de que llegaran al exilio, esa diosa era más popular que Yahvé. ¿Ok? Entonces tenían que sacarlas. Ya regresan otra vez a su tierra, los desterrados regresan, ahora necesitan sacar de su corazón, sacar del sistema de creencias, sacar esa diosa. Y ya vimos que Zacarías pues hablaba de la maldad, así lo dijo, tenemos que regresar a la Babilonia, que allá le van a levantar un templo, y por eso vemos que en el Proverbios 9 habla de 7 columnas, así eran los templos, tenían 7 columnas básicas, las sinagogas también. Y pues bien, la diosa regresó, pero ahora regresa al sistema de creencias de los cananeos, que son los judaítas, regresa personificada con la palabra sabiduría, la sabiduría que viene en Proverbios 8, ¿ok? Y las partes oscuras de los diversos dioses se concretizaron de una manera fuerte en la figura de Hasatán, ¿ok? Entonces, si estaban diciendo Dios es el creador del bien y del mal, Isaías, el segundo, entonces tenían
que levantar un personaje que pudiera absorber toda la maldad, todo ahora sí que lo que representa la parte oscura. Por decir, Dios es luz, Él representa la parte de la luz, pero la parte oscura, el reino de oscuridad, así como se maneja en el cristianismo, que el cristianismo son doctrinas helénicas, como hemos visto en los cursos de las doctrinas que ha habido en el cristianismo a lo largo de estos 2000 años, pero todo es bajo una influencia griega. Entonces las partes oscuras de los diversos dioses estaban concentrados ya en un nuevo personaje que surgió después del exilio, bajo ya, sobre todo en la influencia, ya no persa, sino cuando ya llegó el otro imperio, que era el imperio griego. Hay escritos apócrifos en Israel, escritos apócrifos que ya se escribieron en la época helenista, y que tiene una gran influencia que podemos ver claramente cómo existe ya ese personaje malo, un bueno y uno malo, la lucha de la luz contra la oscuridad. Entonces ya desde ahí se empieza a manejar todo ese sistema de creencias y sobre todo que surge ahí el personaje también importante ya del Mesías, de un Mesías que finalmente va a estar luchando con este personaje llamado Hasatán, el adversario. Y pues adquirió una importancia importantísima después del exilio, ¿sí? Entonces el Hasatán es un adjetivo y no es un personaje como tal, es un adjetivo relacionado con una actividad, no es un nombre propio. Posteriormente ya se le tomó como un nombre propio y como un personaje, y sobre todo más ya en los años 200, antes de la era cristiana, ya se empezó a tomar como un personaje, incluso en los libros de sabiduría, por ejemplo, ya se toma como un personaje. Y ese libro de sabiduría y eclesiástico, esos dos libros apócrifos, sabiduría y eclesiástico, que en algunas Biblias católicas vienen todos esos libros más bien, ¿cómo le llaman? Apócrifos, vienen ahí dentro. Puedes tú checar y leer esos libros y te vas a dar cuenta que ya manejan a ese personaje, perdón, el adjetivo de Hasatán, que es un adjetivo, ya lo manejan como un personaje que ya existe. Entonces, esa influencia, hablando del año 200 aproximadamente en adelante, en el año primero de esta era común, en la época de Yeshua, en la época de Pablo, en la época de los apóstoles, de los primeros creyentes en Yeshua, ya vemos que el personaje Hasatán ya tenía relevancia, pero en el mundo helenístico, ¿sí? Que también puedo decirte que los libros apócrifos, no digo que todos, pero ya estos dos que te menciono, sí tienen una gran influencia helenista. Recuerden que antes de la era cristiana, muchos judíos seguían los pensamientos de Homero, de Platón, de Pitágoras, de personajes importantes en el mundo griego, y que bajo esa influencia pues también hicieron sus escritos, ¿ok? Los escritos que ahora conocemos como apócrifos, como lo que es precisamente sabiduría y pues bueno, eclesiástico. Vemos aquí en tu pantalla, vemos ahí que Proverbios 8, versículo 12, 22 y 30, pues vamos a leerlo. Si tienes tu Biblia, busca ahí Proverbios 8, hablando precisamente de la diosa. O sea, la sacaron, ¿qué sacaron? Sacaron la figura, sacaron de alguna manera el adorar la figura de una mujer. Recordemos que la Asherá que ellos dibujaban o que hacían, tallaban en una madera, era una mujer con las manos aquí, con pechos pronunciados, dando el mensaje de que estaban llenos de alimento y que podía alimentar a sus hijos. ¿Sí? Y hay muchos dibujos, bueno, recuerden las clases pasadas cuando hablamos de Asherá. Entonces vemos en el templo también muchos significados, muchas figuras que representan a Asherá. Pero hablando ya de poemas,
¿sí? De poemas, de escritos, el Proverbios 8 está representando de alguna manera a la diosa Asherá. Chequen, mira, vamos a ver el versículo 12, 8, 12. Yo, la sabiduría, o sea, está hablando la sabiduría, como si fuera una persona, ¿ok? Yo, la sabiduría, convivo con la prudencia y poseo conocimiento y discreción. Ahora, 22. Yahvé me dio la vida como primicia de sus obras, muchos antes de sus obras de antaño. Ahora, aquí en este versículo tenemos que ver, o sea, originalmente está hablando de una diosa, ¿ok? En el cristianismo toman esta parte que están hablando del Mesías Yeshua, de que fue el primero en ser creado, donde manejan los gnósticos. Recuerden que el Evangelio de Juan es bajo esa influencia gnóstica, donde hablan de una preexistencia de Yeshua y esa preexistencia lo hace ser como Dios. Entonces, debemos, ahora sí que tengo que decir cómo están las cosas. Yo te estoy manejando aquí, no manejando, te estoy dando la información de cómo lo veían en el preexilio, más bien después del exilio, después que sacaron a la diosa femenina Shera, ¿sí? Cómo lo representaron y lo regresó ya no en una figura, sino en un poema. Ahora, el versículo 22 dice que estaba en el principio, que fue creado por el creador, por Yahvé, ¿sí? Mucho antes. Vemos en el versículo 30, dice, allí estaba yo. Bueno, voy a empezar del 28. Dice, cuando estableció las nubes en los cielos y reforzó las fuentes del mar profundo, cuando señaló los límites del mar para que las aguas obedecieran su mandato, cuando plantó los fundamentos de la tierra, dice, allí estaba yo afirmando su obra. Día tras día me llenaba yo de alegría. Siempre disfrutaba de estar en su presencia. Me regocijaba en el mundo que él creó, en el género humano, me deleitaba. ¿Ok? Entonces, ahora chequen el capítulo 9:1. Dice, la sabiduría construyó su casa y labró sus 7 pilares. Entonces está hablando de un templo con 7 pilares. Recordemos que en la época del preexilio había templos para la diosa Anat, había templos para los diferentes dioses, porque había monolatría. Tenían un dios que creían, pero también sabían que existían otros, y de ahí de la monolatría pues se abrió al politeísmo, donde adoraban más de un dios. ¿Ok? No tan solo estaban conscientes de un dios, sino que había otros dioses que también adoraban, les rendían honor. Entonces, existe la hipótesis, como dice ahí en la pantalla, dice que el relato eloísta de la creación, estamos hablando precisamente de Génesis 1, la deidad femenina, de acuerdo a Proverbios, dice que asistió al dios El, por eso es eloísta, el dios El, ¿sí? En la creación de la humanidad, por la expresión que dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Y cuando está diciendo hagamos, en la versión, en el midrash, en la interpretación, en la hipótesis eloísta, ¿sí? De los escritores eloístas, estaban diciendo que el creador de todo, el rey del universo, estaba hablando con su consorte, con su esposa, dice, hagamos a la humanidad. Y por eso es que aparece en Génesis 1, 26 y 27, aparecen en esta versión, porque hay 3 versiones en Génesis del 1 al 2, capítulo 1 y 2, hay 3 versiones de creación. Y esta es una versión donde dice, hagamos. Y de ahí aparece el hombre y la mujer al mismo tiempo. Es más, vamos a verlo para que quede un poquito más claro. Dice 1:26 y 27, dice de esta forma. Dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó, versículo 27, al ser humano a su imagen, los creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Ahora, si está creando a su imagen,
Entonces, la versión eloísta, que es esta, está hablando de hombre y mujer, porque para ellos, en aquellos tiempos, preexilio, pensaban que los dioses tenían esposas, hombre y mujer, pensaban eso, que podían tener relaciones sexuales, por decirlo así. Y bueno, aparece el hombre y mujer, pero también podemos notar aquí lo que nos está dando el mensaje. Dice que fue hecho imagen de Dios, hombre y mujer. Entonces significa que si está hablando de un Dios, también es que tiene las dos, la imagen de Dios está en los dos géneros. Son cosas que también el segundo Isaías maneja, que Dios, hablando ya de géneros, que no tan solo se comporta como un hombre, como un rey, sino que también se comporta como una madre, ¿sí? Una madre que va a parir a sus hijos, una madre que sustenta a sus hijos y que de alguna forma las características de la diosa Asherá, el segundo Isaías las hace esa sinergia para poder mostrar que ahora tenemos un Dios, pero que es un Dios que es como nuestro Padre, pero que también funciona como nuestra madre. Eso así lo maneja el segundo Isaías, no es lo que yo pienso. Así está el escrito del 40 al 55 del capítulo. Bien, esto que te estoy diciendo no es mi opinión, así viene la escritura, ¿ok? Y pues bueno, ahora vamos a hablar acerca del personaje de Hasatán, que seguramente has pensado, y si bueno, pues la Biblia dice en Proverbios, Proverbios, el libro de Job más bien, que ahí viene ese personaje y que se presenta ante Dios. Aquí viene el Lut Lutbel Nemeki, alabaré al Señor de la sabiduría. Este poema mesopotámico fue escrito en acadio, en 4 tablillas, formada por más de 400 líneas. Habla de un hombre rico con sus hijos que en algún momento le cayó la desgracia. Ahora, esa es la versión, ahora sí que de los acadios. La versión hebrea es Job, ¿ok? Esa es la versión hebrea que nosotros conocemos. Ahora vamos a ver aquí en Job, vamos a ver si tú tienes ahí tu libro en tu Biblia, Job. Vamos a buscar a Job. Job fue escrito en la versión hebrea, porque los acadios son más antiguos. La versión hebrea de esa historia, de ese poema, de ese escrito acadio, se escribió la versión hebrea en el año 400 antes de la era cristiana. Podríamos decir después del exilio. Se hizo la versión hebrea. Ahora, aquí ustedes ven en la pantalla que el escrito fue, ahí está en el año que fue, pero que hubo una interpolación. Es decir, que del versículo 6 al 12 se agregó, se interpoló a la historia de los acadios, se interpolaron esos versículos del 6 al 12, y ahí es donde se agrega lo que es el acusador llamado Hasatán. Como decíamos hace un momento, este poema es de origen mesopotámico, escrito por la fuente P, ¿sí? Más que la fuente D. Y ahora sí que la fuente P, acuérdense que son los sacerdotes y los deuteronomistas, la fuente E, eloístas, la fuente J, yavistas, y pues bien, tenemos aquí la fuente que fue más escrito por los sacerdotes y más que los deuteronomistas, que también tuvieron alguna parte, pero los sacerdotes tuvieron la mayor parte. Entonces, Subshi Mesre Shakan es el nombre de Job, pero en la versión babilónica, ¿ok? En la versión hebrea es Job. Ahora, este escrito, igual que Ruth, Job alza la voz para oponerse a Esdras y a Nehemías. De alguna forma, Job está levantando su voz contra Esdras y Nehemías, con lo que estaban haciendo esa transformación, toda esa influencia. El escrito de Ruth es también la voz de las mujeres que se están levantando contra lo que estaban haciendo y determinando decisiones de sacar a las mujeres que no fueran judías y que estaban buscando que se casaran judíos con judíos y los que no tenían que salir. Entonces también el escrito de Job es una manera de alzar la voz. Bueno, de acuerdo a los filólogos e historiadores.
Esta interpolación que nosotros vemos en el capítulo 1 de Job, ¿sí? Ya les dije del 6 al 12, a este poema original mesopotámico, ¿sí? En el relato hebreo, Job nos muestra un personaje negativo, un personaje malvado, ¿sí? El famoso Hasatán. Ahora, también es comentado por Zacarías, el personaje malvado, como la parte acusadora. Cuando vemos el capítulo 3 de Isaías, de Zacarías, corrijo, Zacarías 3 del 1 al 2, ahí podemos ver cómo también ahí está ese personaje malvado en Zacarías 3, 1, 2. Ahora, recordemos que Zacarías es un profeta del post-exilio. Es un profeta después del exilio, igual que el relato de Job. Entonces estamos viendo cómo aquí hay ciertas cosas que coinciden, ¿sí? El relato, el relato que fue escrito Zacarías aproximadamente en el año 480, poquito después, se escribió Zacarías, pero ya estamos viendo esos pensamientos que ya se movían, donde tenían que cargar la maldad, la oscuridad a un personaje, ¿ok? El adjetivo, recuerden que Hasatán es un adjetivo, hasta que después se le dio ya como un personaje, como un nombre, como un título de un personaje. El que se menciona con Job, el que se menciona también con Zacarías y también en Crónicas. El libro de Crónicas es un libro post-exilio tardío, ya se escribió muchos años después, pero ya vemos cómo está ya ese tema, ya lo manejan, ya como que ya se había hecho conciencia de que había un personaje oscuro, que había un único Dios, estaba ahora sí que trabajando en ese monoteísmo, pero que ya estaban diciendo, bueno, hay un único Dios, un Dios bueno, un Dios justo, un Dios de luz, pero hay un personaje antagónico, un personaje malo, oscuro, perverso, entonces, que está en contra de todos los planes de Dios, y ese empezó a sacar toda la descripción de ese personaje, ¿ok? Entonces, Zacarías, Job, Crónicas, y ahí es cuando toma mayor auge todo esto en el primer siglo, en el pensamiento helénico de la Biblia cristiana. Entonces pasó de un adjetivo a un nombre propio que le representa la oposición, el reino del mal, la oscuridad, contra el reino de la luz, contra el reino de Dios, ¿sí? De alguna manera, es como un enoteísmo también, ¿sí? ¿Por qué? Porque de alguna forma están mostrando a este personaje como si fuera un Dios. O sea, si hay un único Dios, uno nada más, ¿cómo es que va a haber un personaje que se va a oponer al Todopoderoso? Que el Todopoderoso nada más con un chasquido desaparece a quien sea. Entonces lo que están aquí ya en la época helenista, en la filosofía helenista, y que ya en el primer siglo era muy fuerte, está mostrando como un Dios no tan poderoso como el Todopoderoso, pero que sí tiene poder y que puede hacer cosas y que está en contra de la voluntad de Dios. Así es como se ha manejado en el cristianismo y hasta el día de hoy así es como se maneja. Por cientos de años se ha interpretado a Isaías 14, a Ezequiel 28, lo describen ahí como el génesis del Satán, el origen del Hasatán, ¿ok? Como que lo están mostrando, es que así se formó, así se hizo, y pues la verdad es que así no fue, ¿ok? ¿Por qué? Porque estos porciones de Isaías 14, Ezequiel 28, nos están mostrando las sátiras del rey de Babilonia, del rey de Tiro. Nos está mostrando esas sátiras, ¿ok? Nos está mostrando personajes reales, que es una sátira que está dando a entender, que están hablando de ellos, que de alguna manera viene ese juicio sobre ellos. Pero es una sátira sobre personajes humanos. Sin embargo, ya después se tomó estos capítulos de Isaías 14, Ezequiel 28, como el génesis, la creación de la maldad en este caso de este personaje, que era un adjetivo y que ya después tomó como un personaje ya, vamos a decirlo, como un semidios o un dios, que está en contra del Todopoderoso.
Entonces tenemos que ir viendo la historia de cómo es que surgió todo esto. Algunos textos admiten la autonomía del mal, mientras que Isaías argumenta que Yahvé mismo se encuentra en el origen del mal. Es decir, Isaías, el segundo Isaías, está diciendo, el origen del mal, todo lo bueno, la bondad, lo bueno, pero lo malo, todo viene de un mismo origen, de Yahvé, que ya después del exilio, Yahvé era un Dios universal, ¿sí? Como lo era el Dios El, en los años 2000, antes de la era cristiana. En el año 1000, antes de la era cristiana, el Dios El era todavía conocido. Ya después, dice el Salmo 118, 26, 27 y 28, donde Yahvé es el Dios El, o sea, se absorbió de acuerdo a todo esto de la historia del monoteísmo. Ahora, vemos que en Isaías 45, vamos para allá, Isaías 45, 5 al 8, nos está mostrando, pues el origen de todo, pues viene de un solo punto. De acuerdo a este Isaías, a este escritor, de acuerdo a su perspectiva, porque vemos en Isaías 3 perspectivas diferentes acerca del creador del cielo y la tierra, del Dios del universo. Vemos 3 perspectivas que debemos tomar en cuenta. Aquí 45, 5 al 8 dice, yo soy Yahvé y no hay otro, fuera de mí no hay ningún Dios. Aunque tú no me conoces, te fortaleceré para que sepan de oriente a occidente que no hay ningún otro fuera de mí. Yo soy Yahvé y no hay ningún otro. Versículo 6, 7. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Traigo bienestar y creo calamidad. Yo Yahvé hago todas estas cosas. Destilen cielos desde lo alto, nubes hagan llover justicia, que se abra la tierra de par en par, que brote la salvación, que crezca con ella la justicia. Yo Yahvé lo he creado. Entonces, aquí ya nos está mostrando tanto el bienestar como la calamidad, yo lo hice. Entonces, ya ahí este segundo Isaías nos está mostrando todo lo que está pensando y cómo lo está percibiendo él en este inicio de ese monoteísmo. Es importante que vayamos viendo que la misma escritura nos va dando información. La pregunta acerca del origen del mal aún no queda bien resuelta en la Biblia hebrea en su proceso evolutivo del monoteísmo en el postexilio. Es decir, después del exilio, cuando ya el monoteísmo se está construyendo, tenía que quedar claro entonces si no hay más dioses y dentro de esos dioses había malos, bueno, pues ahora está diciendo el segundo Isaías, pues Dios es creador de todo, ¿ok? Pero no queda claro todavía en la mente o en el sistema de creencias de los, perdón, de los judaítas, no quedaba todavía claro. Entonces, la pregunta es, ¿Dios es creador del bien, el Hatov, y del mal, Harra, en el hebreo? Y precisamente en Job 2:10 nos dice, vamos a aceptar solamente lo bueno, el Hatov, de Ha Elohim, y no vamos a aceptar lo malo, el Harra. Por eso Job no dijo nada pecaminoso. ¿Ok? Entonces, eso lo tenemos que ver ahí en Job, precisamente Job 2:10. Y Job está diciendo, pues Dios, nada más vamos a aceptar lo bueno de Dios y lo malo no. Entonces, dése cuenta que también Job, que es un escrito post-exilio, y fíjense lo voy a volver a leer, pero aquí directo en la Biblia. Job respondió, mujer, hablas como una necia. Dice, si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos también recibir lo malo? A pesar de todo eso, Job no pecó ni de palabra. O sea, Job no tenía problemas. Si me está yendo bien, bienvenido. Si no me está yendo bien, todo viene de Dios. O sea, para Job en ese punto, él entendía eso. Voy a aceptar lo bueno y que no voy a aceptar lo malo también. ¿Ok?
Para mantener el caos o el mal fuera de Yahvé, tuvieron que inventar entonces la figura de Hasatán. En ese proceso de formación del monoteísmo, de un solo Dios, entonces tuvieron que crear un personaje antagónico, un personaje alterno, para poder decir, pues Dios es el creador de todo, sí, pero hay un personaje antagónico acá, un personaje que va en contra, y lo tuvieron que crear en ese caminar. Solo aparece en el capítulo 1 del libro de Job, pero al final de la narración de Job no aparece, no se menciona, y eso hay que también tomarlo muy en cuenta. Job 1:16 sugiere que la calamidad la envió Yahvé y no el Satán. Entonces vamos a ver Job 1:16, que ahora sí que ahí viene toda la información, nada más tenemos que observar. Dice, aquí está, no había terminado de hablar este mensajero cuando uno más llegó y dijo, del cielo cayó un rayo que calcinó a las ovejas y los criados. Solo yo pude escapar para venir a contárselo. Entonces, pues ahí vemos que aquí lo que está sugiriendo precisamente Job es que la calamidad la envió Yahvé y no el Satán, porque venía del cielo. Y ellos pensaban, la bendición viene del cielo. En algunos judíos ustedes podrán notar que dicen, con la ayuda del cielo. Y no está hablando que el cielo te ayude, el cosmos, no, te está hablando de que el cielo se está refiriendo que el creador de todo está ahí, con la ayuda de Dios, con la ayuda del cielo, es una manera de decirlo. Y para Job, bueno, en este relato le quedó claro que eso venía de Dios. Ahora, en segunda de Samuel, que hemos, bueno, ahí está lo que es lo que decía yo de Job 2:10, que hay que aceptar tanto lo bueno como lo malo. Y aquí en Crónicas, en segunda de Crónicas 24:1, segunda de Samuel, disculpen, segunda de Samuel 24:1, ese se escribió en la época persa, en el periodo persa. Pero Crónicas se escribió ya en el periodo helenista, en el periodo helénico, griego. Y fíjense, aquí vemos el 24:1, dice, volvió a encenderse el furor de Yahvé contra Israel. Así que Yahvé incitó a David contra ellos, diciendo, ve y cuenta a Israel y a Yahudá. Es decir, cuenta, haz un censo. Pero aquí chequen el dato, Yahvé incitó, lo influyó que hiciera eso, de acuerdo al relato. Pero ahora vemos en Crónicas, hablando del mismo caso, pero en la perspectiva sacerdotal, que ya Crónicas se hizo mucho, pero mucho después que Samuel. Déjenme ver, por aquí debo de tener ese dato, si lo tengo se los paso, acerca de Crónicas, ¿ok? Crónicas se escribió en el siglo IV, ¿ok? Estamos hablando aproximadamente años 400, entre el 400 y 300, ¿sí? Y es una reinterpretación, el libro de Crónicas es una reinterpretación original de la historia de la monarquía según las convicciones de los levitas del segundo templo. Es decir, de acuerdo a las creencias de los levitas del segundo templo, su sistema de creencias es como escribieron el libro de Crónicas. Y estamos hablando que del año 400, entre el año 400 y 300, se escribió Crónicas por los levitas del segundo templo. Entonces dice los levitas del segundo templo, en primera de Crónicas 21:1, dice, se levantó el Satán contra Israel e incitó a David a que hiciera un censo de Israel. Ahora la pregunta es, aquí tenemos un mismo caso, una misma historia, dos perspectivas, ¿ok? Los deuteronomistas y los sacerdotes, los levitas, vamos a decir sacerdotes. Uno dice Dios fue incitó, el otro dice fue Hasatán. La pregunta es entonces, ¿Yahvé o el creador del universo era el Hasatán en ese momento? Porque estamos hablando de un personaje que incitó a que hicieran el censo. Uno dice es Yahvé, otros dicen Hasatán, o era el mismo. O en ese momento Yahvé era fue una persona que se interpuso, ¿sí?,
alguien que está en contra, porque eso también Hasatán significa alguien que se interpone, alguien que no te deja avanzar. Entonces se dan cuenta, aquí hay esas diferencias de perspectivas con respecto a esto. Entonces es una situación difícil, mis amados, de comprender. Dios inspira una idea al hombre por la cual éste termina siendo castigado. O sea, oye, vamos a decir, le decimos a nuestro hijo, hijo, quiero que vayas a comprar 1 kilo de tortillas, ten aquí, ve. Viene el hijo, trae el kilo de tortillas, y dice, a ver, por haber traído el kilo de tortillas te voy a castigar. Dice, espérame, si tú me mandaste que lo hiciera y ahora me vas a castigar por traer las tortillas. Algo así, ¿no? Aquí en México, allá en tu país, lo que tú quieras mandar al hijo, ¿no? Entonces David efectúa el censo del pueblo, Yahvé lo castiga enseguida por algo por el cual mismo fue incitado, fue mandado a hacer. Entonces, como dice, bueno, ¿cómo está esto? No, se dan cuenta cómo algunas cosas, las fuentes, a veces las mismas fuentes se contradicen en una posición. Y yo puedo decirte que acerca de los reyes, por ejemplo, los reyes, cómo lo maneja la historia de los reyes, el libro de Reyes y el libro de Crónicas también. Entonces es algo interesante tener a ese punto. Entonces la versión del libro de Crónicas es similar, solo que él cambia el inicio. Dices, entonces Satán o el Hasatán se levantó contra Israel, instigó o influyó a David para censar a Israel. Aquí es Satán quien es tomado en lugar de Dios, ¿ok? Ya en la interpretación de los sacerdotes. La pregunta es, el autor de Crónicas, de Primera de Crónicas 21, quiso resolver el problema teológico planteado por el relato del libro de Samuel, o quiso interpretar a Satán como una manifestación de la cólera divina. Es decir, lo quiso interpretar así. O sea, el Eterno se enojó y esa manifestación de su enojo, de su cólera, es lo que se conoce como Hasatán. O sea, tenemos que analizar y pensar en eso, ¿ok? ¿Qué es lo que se está buscando? Ahora, el segundo Isaías, ya para ir terminando la clase, al hacer a Yahvé como el único Dios, el único Elohim, el creador de todo, del bien y del mal, tuvieron que crear a un personaje alterno para representar el mal, le renombraron Hasatán, alguien que acusa, alguien que interfiere o que se interpone, como en el caso de Pedro. ¿Sí? Cuando nosotros leemos en Mateo, Mateo capítulo 16, el famoso quítate de aquí, ¿no? Y fíjense, Mateo 16, 21 al 23, dice, entonces comenzó Yeshua a advertir a los discípulos que tenía que ir a Jerusalén a sufrir y sufrir muchas cosas en mano de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la Torá, que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Pedro los llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no sucederá jamás. Yeshua se volvió y le dijo a Pedro, aléjate de mí, Hasatán. ¿Quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces, uno piensa en las cosas de Dios y otro piensa en las cosas terrenales, carnales. Y aquí estamos viendo cómo Pedro, de alguna manera, Yeshua tenía que ir a Jerusalén a cumplir una misión, de acuerdo al relato del Evangelio, pero Pedro se puso en medio del camino, alguien que se interpone, alguien que no quiere que hagas la voluntad de Dios, ese es considerado Hasatán y por eso le dijo Yeshua, quítate de aquí, Hasatán. No es porque Pedro fue poseído por un demonio llamado Hasatán, no fue eso. Entonces, esto nosotros tenemos que ir comprendiendo que el Hasatán no existía en el preexilio, que empezó a como que a gestarse algo durante el exilio, pero que finalmente ya tomó forma cuando se empezó a enseñar lo que es el monoteísmo, un solo Dios, y tuvieron que hacer un personaje alterno para poder cargar ya la oscuridad, la maldad, la perversión, todo ahí, pero ya fue más en la época helenista, en la época griega. Bueno, mis queridos, espero que esta enseñanza te haya servido para poder pensar y de acuerdo a esto que estamos viendo,
¿Existe Hasatán? Bueno, de acuerdo a la Biblia hebrea, como tal, no. Hablando, vamos a decirlo, en el preexilio, Hasatán no existe, tampoco en el exilio, así como tal. ¿Cuándo empezó a existir este personaje? Después del exilio, ¿sí? Y más por la influencia griega, ¿sí? La influencia helenista es cuando ya de ahí, por decir del año 400 en adelante, antes de la era cristiana, empezó a surgir ese personaje y a tomar más fuerza. Y en el primer siglo de esta era cristiana, ya en la época de Yeshua, en la época de los apóstoles, ese personaje ya estaba consolidado como tal. Entonces, ¿cuál es tu conclusión? ¿Existe realmente este personaje? Pues tú tomarás tus propias conclusiones al respecto, si existe, no existe. Y lo que sí existe, que es algo que la Biblia, tanto hebrea como la cristiana, manejan, son los demonios, que son esas fuerzas negativas, esos entes negativos, esos sí existen, ¿sí? Pero bueno, ya estaremos haciendo un curso, ¿sí? Los martes acerca de esto. Y pues yo te recomiendo que te hagas patrocinador. Yo voy a dejar aquí abajo toda la información para que te hagas patrocinador y tengas acceso a estos cursos que no están expuestos aquí en YouTube, pero que tú los puedes acceder para estudiar y que pues bueno, hay muchas cosas que puedes tener al alcance tuyo si eres un patrocinador. Aquí te dejo la información, te recomiendo que lo puedas revisar. Bueno, la bibliografía, ya para terminar, Monoteísmo y Poder de Tomás Romer, muy recomendable, está en la biblioteca que tenemos en Facebook. Y la Biblia del Peregrino, que trae muy buenos comentarios, de veras, de Luis Alonso Choquel. 1, 2, 3 y 4 en la biblioteca también están ahí para que lo puedas tú verificar. Y la introducción al Antiguo Testamento de Tomás Romer. Te recomiendo esto. Si, oye, tú Ernesto, hablas mucho de del Isaías del primero, del segundo, del tercero. Ahí puedes obtener información importante acerca del Antiguo Testamento de este profesor, de este investigador, de veras recomendable sus trabajos de investigación, muy recomendable. Pues bueno, queridos amigos, gracias por acompañarme en esta octava clase. Si nuestro Padre nos permite, nos falta la novena y nos faltan muchos puntos más que vamos a ir cerrando ya vamos para ir cerrando este curso y pues te recomiendo que puedas investigar en estos libros y hay más libros en la biblioteca para que puedas verificar la información. Te mando un fuerte abrazo de tu amigo Ernesto Rosas, transmitiendo desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo, México. Y pues bueno, que mi Padre te bendiga y te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti, extienda su amor, te dé gracia. Alce su rostro sobre ti y te dé esa paz, ese shalom profundo en tu vida, en tu matrimonio, en todo tu ser. Y donde quiera que tú estés, que la presencia de Dios en ti te haga brillar, ¿sí? En medio de tanta adversidad, en medio de tantas cosas que hay en estos tiempos, que tú y yo podamos ser bendición para muchas personas, ¿ok? Y pues bien, estate pendiente porque vamos a estar subiendo enseñanzas para matrimonios, para la familia, que van a ser de pero mucha bendición, como lo está haciendo para mí. He estado aprendiendo muchas cosas en mi vida personal acerca de estos temas de matrimonio. Muchas bendiciones y les mando un fuerte abrazo. Shalom, shalom.